Muy buenos días, querido público Radio Escucha que esta mañana nos acompaña. Dios les bendiga grandemente en este lunes 25 de septiembre del año 2023 en su programa Caminando con Dios y dentro del mismo en la sección Los Evangelios ayer y hoy. Bienvenido también el Pastor Sigfrido que nos acompaña en los controles. Francisco Custodio, que al lado mío, buenos días. Seguimos con nuestra serie dentro de los evangelios de ayer y hoy, tratando las bienaventuranzas. Y hemos avanzado bastante. Y vamos a recordar que hemos visto y vamos a iniciar leyendo nuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. El Sermón del Monte, en este contexto, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Recordar que las bienaventuranzas son un espejo en el cual se debe ver cada cristiano. No es un número de mandatos que si usted hace esto, usted recibirá aquello, sino que son las evidencias de un verdadero creyente. Vimos que estas bienaventuranzas también llevan un orden jerárquico y que están una enlazada a las otras, de manera que usted no puede elegir ser bienaventurado porque tenga hambre y sed de justicia si antes no ha iniciado con la primera, con reconocer su pobreza de espíritu y en ese sentido ir a los pies del Señor. Vimos también que los que lloran reciben consolación porque en su reconocimiento de su pobreza espiritual van donde el Señor a buscar esa riqueza que necesitan. Vimos la bienaventurado los mansos y en ese sentido vimos que esta bienaventuranza está muy relacionada con el poder bajo control, que es una característica que solo puede desarrollar un verdadero creyente. Vimos también bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y esa hambre y sed de justicia está ligada a esa necesidad de buscar de Dios. La semana pasada vimos bienaventurados los misericordiosos y ahí aclaramos que es una cualidad que solo el Espíritu Santo puede insuflar en una persona. No se refiere solo a la compasión por la miseria económica que pueda tener una persona, sino sobre todo ese reconocimiento, esa característica que tiene un cristiano de poder ver la miseria espiritual en la que se encuentran los hombres sin Cristo. Y hoy vamos a entrar en la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Francisco, pero si el anhelo más grande del ser humano es ver a Dios, y es sobre todo el ser humano convertido, cristiano, ¿por qué no se inicia la bienaventuranza con esta sexta, que debiera ser quizás la primera, el anhelo del corazón del cristiano? ¿Por qué no se inicia con bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios? Bueno, buen día Lucía y buen día para todos los oyentes. La razón por la que el Señor no inicia con esta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, es por lo que tú acabas de señalar, por el orden lógico ascendente en el que ascendente y descendente en que estas bienaventuranzas están colocadas. No podemos comenzar con la limpieza de corazón si primero nosotros no somos conscientes de nuestra necesidad delante de Dios.
Por eso se inicia con la bienaventuranza de bienaventurados los pobres en espíritu, con la pobreza en espíritu, porque con ella es que nosotros, o por medio de ella es que nosotros nos damos cuenta, somos conscientes de nuestra miseria, de nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. Y así el Señor entonces comienza un ascenso en esta escalera. Las primeras tres bienaventuranzas, digamos, que son los tres peldaños que nos llevan hacia arriba, que vamos ascendiendo. La cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es como la cima de esta escalera, sería como el descanso, como la meseta. Y luego entonces la bienaventuranza siguiente, las próximas tres bienaventuranzas, es un recorrido descendente que hace el Señor por el lado opuesto. De manera que comenzamos ascendiendo con la pobreza en espíritu, con llorar nuestra condición espiritual y con la mansedumbre, y todo esto está relacionado. Entiendo mi miseria espiritual y eso me lleva a llorar, a lamentar esa miseria espiritual. Y eso obviamente hace, como me doy cuenta de que no tengo nada y que no soy nada, no puedo andar por la vida exigiendo. Es decir, no soy orgulloso, todo lo contrario, soy manso. Y entonces, consciente de esa necesidad, de que yo tengo hambre y sed, ¿qué es lo que yo más anhelo? Bueno, la justicia, ser saciado con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor me sacia. Y ahora cuando el Señor me sacia, ya estoy en el tope de la escalera, estoy en el descanso, arriba. Ahora comienzo un descenso, ahora comienzo a descender. Y las próximas bienaventuranzas tienen que ver con eso. Pero estas bienaventuranzas están relacionadas la una con la otra. Siguiendo este orden descendente, el primer peldaño está relacionado con el primer peldaño en el orden ascendente. Es decir, la bienaventuranza de bienaventurados los misericordiosos, que es el primer escalón en este orden descendente, está relacionado con la bienaventuranza de los pobres en espíritu. ¿Y por qué? Porque yo solamente puedo ver la miseria espiritual de otros y tener de ellos misericordia cuando yo he visto mi propia miseria espiritual. Si yo no he visto, si yo no soy consciente de mi miseria espiritual delante de Dios, no voy a tener misericordia ni voy a poder ver a aquellos que están en esa bancarrota espiritual. Y por eso es que la gente se concentra únicamente, por lo regular, en la miseria material de algunas personas, en los problemas físicos, en los problemas temporales, en los problemas materiales, pero no en los problemas espirituales, pues no puede ver esos problemas. Y entonces esa es la relación. La segunda bienaventuranza en este orden descendente, que es la que comenzaremos a estudiar hoy, bienaventurados los de limpio corazón, está íntimamente relacionada con la segunda en el orden ascendente, que es bienaventurados los que lloran. Y la pregunta es, ¿por qué lloran estas personas? ¿Por qué lloran? ¿Qué es lo que ellos lloran? ¿Qué es lo que los mueve a llorar? Bueno, el estado precisamente de su corazón. Y ahora Cristo dice aquí, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, esa es la razón por la que el Señor no comienza con esta bienaventuranza, aunque ciertamente el deseo de todo creyente al final es ver a Dios. Entonces pregunto yo, en ese mismo contexto, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es el corazón en este contexto? Bueno, evidentemente que el corazón no es, al que el Señor se refiere aquí, no es el órgano físico que bombea la sangre a través de todo nuestro cuerpo y que es esencial para la vida física. No se refiere a eso, porque ya dijimos que el Señor no está hablando aquí de esas cosas, que el Señor estaba hablando aquí de cosas espirituales, de cosas superiores a esa. Y por el mismo testimonio de la Escritura, el corazón, por lo regular, cuando se usa en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace referencia al centro de nuestra personalidad, a lo que nosotros somos esencialmente, es decir, hace referencia a nuestro intelecto, hace referencia
a nuestras emociones y sentimientos. La gente cuando escucha de la palabra corazón, lo primero que piensa es en los sentimientos, en las emociones. Sí. Yo te amo con todo el corazón. Y entonces está haciendo referencia a todos sus sentimientos, a todas sus emociones. Pero en la Biblia esta palabra va más allá de eso. O sea, incluye obviamente los sentimientos y las emociones, pero incluye también nuestro intelecto e incluye también nuestra voluntad. Es el centro de nuestra personalidad, todo lo que nosotros somos en realidad. Eso es el corazón, a eso es que la Biblia hace referencia. Entonces, como hemos visto que el corazón en el contexto bíblico abarca diferentes aspectos, cuando él habla de limpieza de corazón, entonces, ¿a qué se refiere en esta bienaventuranza? Bueno, y es bueno decir algo más antes de pasar a esa limpieza de corazón y explicar qué es lo que Cristo está diciendo cuando habla de limpieza de corazón. Y es que es interesante porque el Señor nos dice aquí, bienaventurados los limpios de cabeza, por ejemplo. Bienaventurados los limpios de cabeza. Sí. Él no dice eso. O sea, ¿por qué? Porque a veces nosotros enfatizamos desmedidamente la parte intelectual en la religión. Y nos enfocamos mucho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el conocimiento teológico, con el conocimiento doctrinal. Esto es importante, o sea, no deja de ser importante. Dios debe ser amado con toda nuestra mente. Dios debe ser adorado en espíritu, pero también en verdad. Nosotros debemos orar con el espíritu, pero debemos orar con el entendimiento. Debemos cantar con el espíritu, pero debemos cantar también con el entendimiento. O sea que nuestra mente, nuestro intelecto, no debe estar disociado de nuestra fe. Nosotros debemos procurar conocer a Dios, debemos procurar entender a Dios. Y eso es un incluso mandato que la palabra de Dios nos da. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Bueno, ¿y de qué me alabo? ¿De qué me glorío? Si no me voy a gloriar de estas cosas, de las que la gente suele gloriarse. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el profeta. De manera que Dios demanda que nosotros le conozcamos a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo quiero ser balanceado en esto, sumamente balanceado. No quiero echar por tierra el conocimiento, porque hay mucha gente que a veces escuchamos predicadores, escuchamos predicaciones donde los predicadores son muy desbalanceados y entonces menosprecian o dan la idea, la impresión de que menosprecian el conocimiento, de que menosprecian el intelecto. Y Dios no hace eso, la Biblia no hace eso. Y debemos mantener ese justo balance. La semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón sincero oyen, entienden la palabra de Dios y dan fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Si usted no entiende la palabra de Dios, usted no se puede convertir. Eso es tan sencillo como suena. No puede ejercer tampoco un culto racional. Exactamente. Otro pasaje, por ejemplo. ¿Entiende? Otro pasaje interesante. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestra mente. Siguiendo en esa misma línea, esto es lo que va a permitir un balance, porque si yo tengo un gran conocimiento, pero alejado de una parte emocional o sentimental, ese conocimiento no me va a llevar quizás a ser compasiva. Bueno, entonces ahí vamos a esa parte. Entonces ahora vamos a la parte emocional, ahora vamos a la parte sentimental. Entonces hay muchos que desprecian el conocimiento, sí, desprecian el intelecto. Entonces todo solo se guían por las emociones. Exacto, todo lo que sea intelectual lo desprecian
un rechazo por todo lo intelectual, por todo lo que tenga que ver con conocimiento, con todo lo que tenga que ver con estudio, y lo menosprecian y lo rechazan. Y entonces enfatizan las emociones, los sentimientos, porque lo importante es la experiencia, lo importante es lo que tú sientas, y de hecho en esta época posmoderna en la que nosotros vivimos, ese es el énfasis primario, los sentimientos. O sea, es un rechazo, el posmodernismo es un rechazo obviamente al modernismo, y en el modernismo lo que en la era moderna lo que se resaltaba era la razón del hombre, y aquí, por ejemplo, son los sentimientos y las emociones, porque lo importante es cómo tú te sientas. No importa si tú lo entiendes, no importa si lo comprendes, no importa si eso es correcto, si eso es verdad, si eso te hace sentir bien, está bien, porque eso es lo importante. Si eso te hace feliz. Si eso te hace feliz, entendiendo la felicidad como ese estado emocional, ¿verdad? Entonces ya está bien. No, y el Señor, cuando dice aquí bienaventurados los de limpio corazón, no se está refiriendo a eso únicamente, aunque eso está incluido. No se está refiriendo únicamente a las emociones y a los sentimientos. No se está refiriendo únicamente a eso. Eso está incluido, pero no se está refiriendo únicamente a eso. Una fe que descansa en las emociones y en los sentimientos, y echa a un lado el intelecto, echa a un lado el conocimiento, termina en un fanatismo religioso, que eso es lo que nosotros vemos en muchos círculos y ambientes religiosos, incluso cristianos. Por eso el Señor va un poco más allá y utiliza esta palabra, y lo que significa esta palabra es que todo lo que nosotros somos, el centro de nuestra personalidad, incluye nuestro intelecto, nuestros sentimientos y emociones, pero también nuestra voluntad. Todo lo que nosotros somos. Y la Biblia, los evangelios, son bien enfáticos en eso. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Si ponemos el intelecto, nos enfocamos en el intelecto solamente, en el conocimiento, en lo doctrinal, y dejamos a un lado, echamos a un lado todo lo otro, nosotros vamos a terminar en un legalismo, como hicieron los escribas y los fariseos. Así es. Si nosotros enfocamos solamente las emociones, los sentimientos, y echamos a un lado el intelecto, terminaremos en un fanatismo religioso que no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Y estas cosas, obviamente, afectarán de manera negativa nuestra conducta, nuestra voluntad. Así que el Señor lo engloba todo, y por ahí comienza la Biblia. Lo que el hombre necesita precisamente es una limpieza de corazón, es decir, una limpieza que afecte la totalidad de su ser. Ahí entonces sigue la pregunta. Entonces, limpieza de corazón es... Ok, entonces limpieza de corazón, la palabra que se traduce aquí como limpio, es un adjetivo que puede significar dos cosas, o que apunta a dos cosas. El primer significado es algo que no está dividido. Eso es lo primero. Algo que no está dividido. Cuando en la Biblia, no solamente lo encontramos en este pasaje, en la Biblia, muchas veces cuando se hace referencia al corazón, lo que se hace referencia es a algo que no posee división, a algo que es íntegro, a algo que es entero. Y vamos a explicar por qué esa connotación de este término en este contexto. Por ejemplo, cuando David peca y posteriormente confiesa su pecado en el Salmo 51, en el versículo 10, él le pide a Dios lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué es lo que el salmista le está pidiendo al Señor? Precisamente que crear en él un corazón
íntegro, un corazón no dividido. ¿Y por qué? Porque el corazón del salmista estaba dividido en ese momento. Estaba dividido entre Dios y estaba dividido entre el pecado en el que él se encontraba sumido. Y por eso él le pide a Dios, le hace al Señor esta petición, que Dios creara en él un corazón limpio. En el Salmo 86, versículo 11, él dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y ahora dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando el corazón está dividido, el corazón no está firme. Está en dos cosas. Está inestable. Exactamente, esa es la palabra. Está inestable. Santiago, como la onda del mar. Exacto. Entonces él le está diciendo: afirma mi corazón, dice él aquí, para que tema tu nombre. Esto también nosotros lo vemos en el mismo Sermón del Monte, un poco más adelante, el mismo Sermón del Monte en el capítulo 6, quizás mucho más claramente, el Señor lo presenta en el capítulo 6, versículos 22 al 24, él dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y ahora dice, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es decir, no pueden tener un corazón dividido. No pueden servir a Dios y al mismo tiempo servir también a las riquezas. Eso se llama integridad de corazón. Exactamente, eso se llama integridad de corazón. Si nuestro corazón está dividido, entonces nosotros no podremos amar al Señor como debemos amarlo. Que de hecho ese es el mandato del Señor. Amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con la mitad de tu corazón, ni con una cuarta parte de tu corazón, o con una tercera parte de tu corazón, o con una tres-cuarta parte de tu corazón. No. Amarás al Señor con todo tu corazón. O sea, el corazón no debe estar dividido. Un pasaje más en este sentido. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Pablo habla acerca de esta división interna que muchas veces experimenta la persona o que tiene la persona. Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí está. Entonces, lo que el Señor, cuando habla de limpieza de corazón, creo que lo primero que te está diciendo es un corazón no dividido, un corazón íntegro. Entonces, las personas quieren agradar a Dios, quieren servir a Dios muchas veces, saben que necesitan honrar al Señor, pero su corazón está en otra cosa. Entonces, en el primer aspecto es un corazón
íntegro, sin división. ¿Y el Correcto. próximo aspecto cuál El sería? próximo aspecto ya tiene que ver con la purificación, con la pureza como tal, o la santidad, lo que nosotros le llamamos también Sí. santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14, es un texto muy conocido. El autor dice: seguid la paz con todos y la santidad, Sin la cual ninguno verá a Dios. sin la cual santidad nadie verá al Señor. Y es interesante porque esa es la promesa que hace el Exactamente, texto. bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y hay quizás dos pasajes más que podemos citar. En Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Está hablando aquí de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, donde nosotros moraremos por toda la eternidad, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Tiene que estar limpia, tiene que estar purificada. Y en el capítulo 22, versículo 14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Esos estarán fuera de la ciudad, no estarán dentro. Pero partiendo de esto, de que tanto Apocalipsis 21, 27 y Apocalipsis 22, 14 enfatizan en que nadie que no esté totalmente limpio podrá ver a Dios. Yo me hago la pregunta, ¿y puede haber alguien en la tierra que tenga un corazón totalmente limpio? Bueno, eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Si el Señor dice que son dichosos los de limpio corazón, es porque eso es posible aquí en la tierra. Si no fuera posible aquí en la tierra, entonces el Señor no hablara de eso. De hecho, todas las bienaventuranzas que el Señor está mencionando aquí no son utópicas. Es decir, el Señor está hablando de cosas que son reales y de cosas que son posibles. O sea, hay personas que realmente son limpias, íntegras, totalmente de corazón. Sí, claro. Digo, desde el punto de vista del Señor. Porque si tú te refieres a perfección, no, el Señor no está hablando aquí de perfección. El Señor está hablando de limpieza de corazón. ¿Y qué es limpieza de corazón? El Señor lo que te está diciendo es tener un corazón para Dios. En otras palabras, o si lo quieres poner más sencillo, es una persona que vive para la gloria de Dios. Amén. Eso es. Es una persona que vive para la gloria de Dios. Que eso se supone que es lo que define a un cristiano. Claro, que Dios está en primer lugar en su vida. Ahora, estos cristianos que le quieren dar a Dios de lo que les sobra, ¿entiendes? No, si puedo, si me sobra. Y tienen a Dios relegado a un segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo lugar. Entonces hay que chequear a ver, ¿entiende? El cristianismo de estas personas. Porque están en la iglesia como haciéndole un favor al Señor. O sea, yo como que la idea que ellos tienen es como que están ayudando al Señor en algo, como que le están haciendo un favor en algo. No, y eso no es así. O sea, la persona, el Señor está hablando de gente aquí. Acuérdense, estas son las cualidades, las características de los ciudadanos del reino de los cielos, de los cristianos. Y entonces, en ese mismo contexto, como hablábamos de la misericordia, que es un don de Dios que solo puede tenerla un creyente, igual la limpieza de corazón es un don de Dios. Exactamente, porque es como la misma pregunta, por ejemplo, que tú me pudieras hacer la pregunta, ¿y se puede ser una persona misericordiosa? Sí. ¿Puede una persona tener hambre y sed de justicia? Sí. ¿Puede una persona ser mansa? Sí. ¿Puede una persona llorar su pecado? Sí. ¿Puede ser pobre en espíritu? Sí. Por supuesto que sí, porque está describiendo las cualidades del cristiano. Piense que el Señor no dice aquí en manera alguna, bienaventurados los que van a la iglesia. No. Claro, los creyentes van a la iglesia. Pero ir a la iglesia no es lo que describe inequívocamente a un cristiano, porque hay gente que va a la iglesia y no son cristianos. Claro que sí. ¿Entiendes? Ahora, no hay una persona que tenga limpieza de corazón, que posea limpieza de corazón y que no sea cristiana. Eso es imposible.
Bueno, porque aclaramos que es un don de Dios. Exactamente. Y estamos hablando de la Se lo da totalidad. cuando la persona lo recibe. Y que estamos hablando también de que es una limpieza que afecta a la totalidad del ser de la persona. Estamos hablando de que por eso utiliza la palabra corazón. No utiliza la palabra. Podemos tener personas, escuchen esto, podemos tener teólogos que no sean cristianos. Sí. Incluso podemos hay universidades, tener eruditos que no son cristianos. Hay universidades que tienen eso como carrera, la teología. Y la estudian muchas personas que no tienen nada que ver con el contexto cristiano. Por supuesto que sí. Entonces sí, por eso el Señor nos dice, bienaventurados los de limpios de cabeza, los limpios de cabeza. No. Él no enfatiza aquí el aspecto intelectual. ¿Podemos ser religiosos y no ser salvos? Sí, también. Y por eso Él nos dice aquí, bienaventurados los limpios de sentimientos y emociones. No, Él no habla de eso. Ese no es su énfasis. El énfasis es el corazón. Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, es la persona íntegra, la totalidad de su ser. Y una persona que ha sido limpiada en todo lo que es, en el mismo centro de su personalidad, estamos hablando de un cristiano. Y esa persona obviamente va a vivir para la gloria de Dios y va a hacer todo lo que Dios dice que hay que hacer. Claro, es una persona imperfecta, porque no sé si la pregunta tuya iba por ahí. Es una persona imperfecta, es una persona que tiene debilidades, es una persona que todavía posee un remanente de pecado en él, y esa persona lucha, esa persona batalla, como dice Pablo. Según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que se revela y que me quiere llevar en dirección opuesta. Entonces no estamos hablando aquí de perfección, para que se entienda esto. Estamos hablando de limpieza de corazón. Una persona que procura vivir para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una persona que pone a Dios en primer lugar. Pero ahí mismo me cabría la pregunta, ¿serían entonces sinónimos limpios de corazón y santos? Bueno, es lo mismo, claro, es lo mismo. Por eso estamos hablando de santidad. Estamos hablando de purificación, de santidad. Y ya vimos varios pasajes. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual santidad, no la paz, sin la santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Porque no entrará en la Nueva Jerusalén nada impuro, nada que no haya sido purificado. Entrará allí. O sea que, claro que está haciendo referencia precisamente a eso. De manera que eso es lo que tiene que ver con la limpieza de corazón. Se trata de algo que afecta la totalidad de nuestro ser. Incluso voy a ir todavía un poquito más lejos, porque no solamente hablar aquí, por ejemplo, del conocimiento académico, hasta, por ejemplo, de muchas personas, por ejemplo, que se enorgullecen, qué sé yo, de que, no, yo leo mi Biblia todos los días. No es que son teólogos, no es que hacen estudios profundos. Y hasta se saben versículos. Sí, hasta recitan versículos. Yo leo mi Biblia todos los días. De hecho, en los últimos tiempos podemos observar una tendencia a la gente manejar un vocabulario del ambiente cristiano, aun cuando no tiene nada que ver con el cristianismo. Te dicen el Señor te bendiga, correcto. Te dice estoy pasando, todo obra para bien, te dicen... Vamos a comenzar la jornada de trabajo con una oración. Vamos a empezar hasta la fiesta con una oración. Hasta la fiesta con una oración. Una fiesta, bueno, alguien que ore, vamos a orar. Alguien que tenga una palabra. Sí, una palabra, que tenga una palabra. Y luego de esa bendición, que como ellos le llaman, entonces vamos a lo que vinimos. Exactamente. Como dice Santiago, con la misma boca que ellos bendicen a Dios, con esa misma boca ellos maldicen a los hombres. Entonces de una misma fuente, claro, no puede brotar agua dulce y agua salada, dice Santiago. ¿No? Sí. Esto no debe ser así. Siguiendo con esta parte, entonces estamos hablando de una purificación total y de una integralidad que consiste en ser una persona entera en cuanto a limpieza de corazón entero, que no dé pie a ningún área de esta clasificación que quede fuera de esa purificación o de esa entrega total al Señor.
Sí, acuérdate que el Señor, una de las denuncias fuertes que hizo contra los líderes religiosos de su tiempo era que eran hipócritas. Fue que eran hipócritas. ¿Sí? ¿Por qué eran hipócritas? Bueno, porque no tenían precisamente esto, no tenían integridad de corazón. Es decir, guardad de hacer vuestra propia justicia, dice él, delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Incluso en Mateo 15, 18 al 20, se nos habla del corazón y se toma como el centro, que puede ser el centro también de la contaminación del hombre. Bueno, porque es el centro de la personalidad, eso es lo que el Señor está diciendo, y por eso de ahí es que brota todo. Exacto, puede ser el centro de adoración a Dios, pero también puede ser por otro lado. Sí, correcto, correcto. Es que es lo mismo que estamos diciendo, es el centro de nuestra personalidad, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que hacemos, nuestras actitudes, todo está ahí. Por eso Cristo dijo, miren, lo que contamina al hombre no es que se coma, no es que se siente a comer sin lavarse las manos. Eso le puede provocar una ameba, eso le puede provocar un problema físico, pero eso no lo contamina espiritualmente. No, lo que contamina al hombre es lo que sale de él. O sea, el problema del hombre, la fuente de su contaminación está en él. Y de hecho, permíteme aplicar esto para pues ya cerrar con esto por hoy. Permíteme aplicarlo, porque la gente cree que el problema del hombre, ahora que tú citaste ese pasaje, bien interesante, la gente cree que el problema del hombre está en el ambiente. No, si nosotros le proveemos a los seres humanos de un ambiente adecuado, de un ambiente mejor, de un ambiente bueno, de un ambiente favorable, entonces la gente será buena. De un discurso positivo. Sí, todo eso como parte de un ambiente. No, pero es que eso no es así, es que eso es un error. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano no está en el ambiente. Claro, el ambiente coadyuva, pero no es el ambiente. El problema del ser humano es el corazón. Y eso es lo que Cristo dice. Del corazón sale. Del corazón, Cristo no dijo del ambiente. No. Cristo no dijo, mira, del ambiente sale. Y nosotros lo podemos ilustrar eso. Parte de que el hombre culpa al ambiente es para él excluirse de la culpa. Bueno, precisamente porque ellos no saben que el problema está en el ser humano. Y eso nosotros lo podemos demostrar con dos ejemplos sencillos. Dos ejemplos sencillos que cualquiera puede entender. Adán y Eva, ¿dónde vivían? En la 42 del Capotillo. En un ambiente totalmente... ¿Dónde Dios lo colocó cuando lo creó? No sé. ¿Dónde lo puso? En el huerto del Edén. No, lo puso en la 42 del Capotillo. No. No lo puso en los Guandules, no lo puso en la Ciénaga, no lo puso en Gualey, en Guachupita. Señor, en el huerto del Edén, en un ambiente perfecto. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Extraviaron su corazón. La maldad comienza a multiplicarse desde la caída de Adán. Y llega un momento que Dios dice, bueno, yo voy a acabar con el hombre, voy a acabar con la creación que he hecho. Y decide mandar un diluvio. Y le preserva la vida a una familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. Y digamos que ahora Noé, eso era un hombre piadoso, con una familia piadosa también, y Dios limpia la creación, limpia la tierra a través del diluvio universal, y coloca a Noé en un ambiente, digamos que perfecto. ¿Qué pasó entonces? No bien acaban de salir del arca, y Noé se da una borrachera, un humo, como decimos aquí. Noé se embriaga, y entonces, ¿qué hace? Sale desnudo, y entonces su hijo, uno de sus hijos lo ve desnudo, y hay conjetura con relación a lo que significa que él vio la desnudez de su padre. Hay mucha conjetura con relación a eso, y dicen que una de las conjeturas que dicen es, obviamente eso es conjetura, yo no lo estoy afirmando, ni estoy diciendo tampoco que lo creo,
Una de las conjeturas es que lo que la Biblia enfatiza ahí, por ejemplo, es que Can vio a su padre con ojos de codicia. Eso es lo que dicen algunos. Y Dios pronuncia una sentencia de juicio sobre él. Entonces, y ahí la tierra se corrompe. Entonces, estamos hablando de que eso pasa en el capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9. Y ya en el capítulo 11 ya están construyendo una torre para hacerse un nombre. O sea, ya están proclamando su independencia de Dios. Porque eso es lo que significa la Torre de Babel, básicamente. O sea, el simbolismo detrás de la torre es ese: hacerse un nombre por si fuéramos esparcidos. Es decir, proclamando su independencia de Dios. Y Dios tiene entonces que intervenir. Ya no le va a mandar otro diluvio. Entonces lo que hace es que le confunde las lenguas y cosas. Y ahí surgen los idiomas. Entonces ya nosotros vemos ahí ya otra vez la corrupción. Entonces, ¿por qué? Porque el problema está en el ser humano, en el corazón del ser humano. Entonces no es un cambio de ambiente, claro. Nosotros debemos procurar y orar para tener un ambiente mejor que el que nosotros tenemos. Porque es difícil no vivir en el ambiente en el que uno muchas veces está viviendo. Y nosotros debemos orar al Señor por eso, incluso hasta para la misma proclamación del Evangelio y la expansión del reino. Pero el problema del ser humano no está en el ambiente, el problema del ser humano está en el corazón. Y por eso es que necesita no una limpieza de ambiente, es una limpieza de corazón que necesita. La próxima semana estaremos viendo la segunda parte de las bienaventuranzas, y quiero cerrar con esta parte del capítulo 24 de Salmo, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. En la bienaventuranza que estuvimos viendo hoy y que vamos a continuar la semana próxima es la sexta bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La semana que viene estaremos viendo qué significa que veremos a Dios. Y recordar también que esa limpieza de corazón la obra el Señor, la obra el Espíritu Santo cuando usted deposita su confianza en Cristo. Esa limpieza de corazón no la genera el cardiólogo. Esa limpieza de corazón no la puede obrar, no ocurre en el main wash, por ejemplo. No, eso no es así. Esa limpieza de corazón la obra el Espíritu Santo. Cuando usted deposita su confianza en Cristo, cuando usted lo recibe a Él, lo acepta como su Señor y Salvador. Perdón, creo que se respondieron dos cosas aquí ya. Ahora mismo los iba a interrumpir, pero creo que se respondieron. Dos preguntas. Una era con relación al significado del limpio de corazón y la salvación, que no había entendido, pero ya resumiste ahora perfectamente bien eso. Creo que lo respondiste. Y, hermana Lucía, aquí la persona también puso el pasaje de Salmos 24, versos 3 y 4, haciendo referencia si el limpio de corazón tiene que ver también con este texto, ¿verdad? Pero también Lucía terminó leyendo ese texto dando a entender lo mismo, ¿verdad? Correcto. Mira qué bien. Qué bueno. Nos adelantamos. Y qué bueno que nuestros oyentes están atentos. Y asimismo, si se nos queda alguna cita bíblica que usted entienda que es imprescindible para la comprensión de lo que se está hablando, siéntase en libertad de enviarnos cualquier sugerencia, pregunta o duda. Estamos para servirles. Y siempre estamos conscientes de que hay algunas faltas en nosotros que ustedes pueden completar, alguna carencia. Sí, y la relación con eso de la salvación, acuérdense que lo dijimos al principio, bienaventurado, estableciendo la relación entre esta bienaventuranza y la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, pero ¿qué es lo que ellos están llorando? ¿Qué es lo que lamentan? La condición de su corazón. Eso es lo que él lamenta, la condición pecaminosa, su condición pecaminosa. Entonces, cuando hablamos ahora
de bienaventurados los del limpio corazón, estamos hablando de que estas personas han recibido el perdón de Dios, han recibido una limpieza o una purificación de corazón. Y de hecho, todas las bienaventuranzas están destinadas a describir al que es salvo. Exacto. Ninguna de esas bienaventuranzas se puede aplicar a una persona que no es salvo. Usted no puede decir, fulano tiene todas esas características, es lo único que no ha sido salvo. No, porque se empieza por bienaventurado, no, el que llora. Y aunque la gente y el lo pobre dice, de espíritu. Sí, no, y aunque la gente lo dice, tú escuchas muchos cristianos de que él tiene un corazón tan limpio. Sí. Él no es cristiano, no, pero mire, tiene un corazón limpio. No, usted no sabe lo que está diciendo. O sea, no. Usted puede decir, diga otra característica de él, pero no diga que tiene un corazón limpio si no es cristiano. Es lo que decíamos ahorita de utilizar el vocabulario celestial cuando todavía usted no es ciudadano del cielo. Uh-huh. Agradecer a los oyentes, agradecer al pastor Sigfrido, siempre apoyándonos aquí. Francisco, gracias por estar aquí con nosotros siempre.